Gracias por estar aquí. Sean todos bienvenidos. Antes de comenzar, te quiero recordar algunos anuncios que tenemos para ti. Hola iglesia, te queremos hacer una atenta invitación. Recuerda que tenemos bautizos el día 13 de julio. Va a ser en Tepozotlán. Estamos muy contentos, estamos a la expectativa, estamos gozosos por lo que se va a llevar a cabo. Recuerda reservar tu lugar con Fabiola y también recuerda que te puedes acercar conmigo para darte las fechas acerca del bautismo. Bueno, estamos contentos. ¿Cómo estamos, iglesia? ¿Cómo te encuentras, Valle? Personas, familias que nos vienen acompañando semana a semana, todos los jueves. Y hemos definido este día como todos reunidos, todos juntos, en línea, para venir a escuchar este mensaje poderoso de este Dios que está empeñado en demostrarnos que nos ama de verdad. Así es que, ¿estás dispuesto? Hoy te pido unos minutos solamente. Apaga todos tus aparatos, redes sociales, y la verdad dedícale un tiempo a Dios para que juntos podamos escuchar lo que Él tiene para nosotros el día de hoy. Te damos la más cordial de las bienvenidas, siempre te mandamos un abrazo afectuoso de cualquier parte, fíjate bien, del mundo donde tú nos estés escuchando. Porque hoy digo esto, porque tenemos la oportunidad de que nos dijo el Señor que en los últimos tiempos en su escritura el conocimiento iba a avanzar, iba a ser mayor. Y qué privilegio, ¿no? El poder hoy llegar con este mensaje donde tú te encuentres, si es aquí en el Estado de México, si es en la Ciudad de México, en algún punto de la República Mexicana o en el extranjero. Recibe un fuerte abrazo, un saludo fraternal de esta iglesia que es de todos, Centro Cristiano Valle, iglesia local, que Dios ha permitido que tú y yo vengamos a escuchar estos mensajes actualmente. Así es que si tú quieres compartir este mensaje, te pedimos que en este momento ahí en tus redes sociales, sin salirte, invites a alguien. Ya hace un momento te dije apaga, bueno, no apagues tus redes sociales, ¿verdad? Mientras tú invites a alguien y que le puedas poner ahí su nombre y decir, mira, vente, te invitamos, ya empezó la transmisión en Valle, ven para que tú y juntos podamos aprovechar este mensaje de Dios para aprenderlo, para vivirlo y para poder compartirlo con otros. Así es que, si te parece bien, oramos. Vamos a orar, iglesia. De manera simbólica te pido de ahí donde estés, que tú extiendas tus manos hacia mí y que oremos juntos. Dile, Padre, te damos gracias por este privilegio, Señor, de estar todos reunidos como iglesia. Y hoy te pedimos, como siempre, Señor, que tú fortalezcas a tu hijo Ramón y que a través de él, Padre nuestro, puedas tú hablarnos de manera específica, de manera clara y concreta, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, iglesia. Alertas, tomen buenas notas. Siempre es un privilegio, ¿verdad?, estar aquí en la presencia de Dios, escuchando su mensaje. Así es que, mira, el día de hoy tenemos un mensaje muy especial, como siempre. Hoy te pregunto lo siguiente: ¿cuál es
el mejor plan de inversión. ¿Cuál es aquel lugar donde tú invertirías parte de tus bienes? ¿En dónde lo harías? Porque fíjate bien, hoy el título del mensaje es el siguiente: invertir en el mejor plan. ¿Sabes? Tú y yo tenemos que invertir en el mejor plan. Y en la escritura, en Mateo capítulo 6, verso 31 al 33, en esta nueva traducción viviente, podemos leer lo siguiente. Dice el Señor, ¿verdad? Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Wow, qué tremenda declaración, ¿no? Qué poderosa es la palabra de Dios y qué explícita. Y la verdad, qué fortaleza cuando uno es capaz de leer esto y en poderlo vivir día a día, ¿no? ¿Qué nos dice el Señor? ¿Sabes? No te preocupes por tu vida, en pocas palabras. De verdad, no te preocupes por lo que tú vas a necesitar, porque, ¿sabes? Esos son los pensamientos de un mundo actual y de un mundo de siempre, que la gente siempre anda buscando los recursos para poder salir adelante, para poder mejorar en todo, en fin, ¿verdad? Está muchas veces la gente afanada en su día a día. Y por cierto, iglesia, ¿cuáles son tus afanes? ¿Cuáles son aquellas cosas en donde tú has puesto todo tu empeño, toda tu energía, toda tu capacidad para poder obtener lo que tú tanto deseas? ¿En qué te has afanado? ¿Cuáles son tus afanes el día de hoy? Piénsalo por un momento ahí. ¿En qué me estoy afanando? En la tecnología, en mi trabajo, en construir un futuro, ¿verdad? Excelente para los míos, para mí, para los míos. ¿En qué te estás afanando? ¿En qué te vas a poner? ¿En cuál es el auto nuevo que vas a estrenar? En aquellos sueños y deseos del día a día, ¿no? De este mundo. Pero ¿qué nos dice el Señor? ¿Sabes? Todas esas cosas pertenecen a las personas que no me conocen, a los incrédulos, por decir, dice el Señor, a los que todavía no les ha llegado ese mensaje y lo han hecho suyos para vivir una vida diferente. Pero ¿qué nos dice el Señor el día de hoy? Busquen mi reino por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Todo, Señor, todo. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas de hoy son suficientes por hoy. ¿Qué te dice a ti, a mí este mensaje de inicio, iglesia? No te afanes. Y es que mira, la verdad es que los afanes, cuando el hombre, ¿verdad? Tanto mujeres como varones o cualquier persona se enfoca y se afana en algo, empieza uno a perder muchísimas cosas que son valiosas para uno. Mira, déjame llevarte al Antiguo Testamento. ¿Y por qué te inicié con esto? Porque ahí precisamente en la iglesia de Dios, o se puede decir el pueblo, porque la iglesia ya se forma hasta el Nuevo Testamento, tú lo sabes. Y entonces vamos ahí para que el Señor nos relate lo que estaba pasando con su pueblo y sus profetas. Dice Ageo capítulo 1, el verso 1 en adelante, en esta nueva traducción viviente. El 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Yeshua, hijo de Josadat, el sumo sacerdote. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega: todavía no ha llegado el momento para construir la casa del Señor. Muchas veces decimos igual, ¿verdad? ¿Sabes? De momento, espérame tantito, Señor, es que no ves, yo tengo necesidades, yo tengo preocupaciones, el deseo ahorita es invertir en los míos, invertir en mi familia, invertir en mi futuro. Es un poquito así lo que estaba diciendo en ese momento el Señor, y le estaba diciendo: para ustedes todavía, dicen, hay tiempo para invertir en la casa del Señor. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. Acuérdate que en ese tiempo los profetas hablaban de parte de Dios, y el Señor propio entonces le estaba llamando y le estaba diciendo lo siguiente a su pueblo: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales, miren lo que está pasando.
Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen fríos. Sus salarios desaparecen como si los echaran en los bolsillos llenos de agujeros. Qué tremenda situación. El Señor estaba haciendo una demanda. El Señor estaba haciendo, si tú quieres, una queja contra su propio pueblo, diciendo: ¿sabes? Por mucho que tú te esfuerzas, por mucho que tú quieres avanzar en esta vida y finalmente, pueblo, tener afán y finalmente estar enfocado en tus propios planes y abandonando los míos, enfocándote en tus casas altisonante, en una vida mejor, la mía está en ruinas. Y entonces, ¿qué dice el Señor? ¿No te das cuenta lo que está pasando en tu vida? Por mucho afán, por mucho esfuerzo, por muchas estrategias, por muchas cosas, finalmente terminas insatisfecho. ¿Cuántas son las mejores vacaciones que hemos tenido, iglesia? Hay veces decimos: necesito 6 días, 7, un mes, y no terminamos de saciarnos ahí. Así son las cosas que el Señor está diciendo. ¿No te das cuenta que por todo lo que tú ganes es como si tuvieras rotos los bolsillos y por ahí se están yendo todos los recursos, tanto emocionales como económicos, etcétera, en tu vida? Los salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Qué tremendo es eso, ¿no? ¿Te ha pasado, iglesia, que de repente tú tienes un ahorro o tienes tu cartera o tienes algo y se te extravía? ¿Y cómo nos sentimos? Súper mal, ¿no? Y fíjate el verso que sigue en el 7. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Escucha la voz de Dios, hermano. Miren lo que está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperan cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer por un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas, es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo mandaré la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el granado, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Qué triste esto, ¿no? Y qué fuerte está el Señor demandando esta necesidad. Le está diciendo hoy a nosotros como pueblo suyo, a creyentes: ¿saben qué? Dejen el afán. Por favor, dejen de estar esforzándose para tener una vida mejor. Dejen solamente, ¿verdad?, de hacer planes personales y después pedirme ayuda para que yo lo resuelva. Y sabes, el Señor dice: no estoy de acuerdo. Tú te tienes que enfocar primeramente en lo mío. Y sabes, nuestro Dios es un Dios celoso, pero acuérdate sobre todas las cosas lo que dice Jeremías 29:11. Iglesia, persona, familia que están escuchando este mensaje: los planes del Señor son de bien y no de mal, para darte un futuro lleno de esperanza. Entonces, ¿qué pasa? Es que muchas veces queremos hacer nuestra voluntad, es que muchas veces estamos afanados en lugar de enfocarnos en lo que realmente es importante en tu vida y en mi vida, iglesia amada. Cuando el pueblo escucha esto, pone oídos atentos, como hoy lo declaro en tu vida y en mi vida, entonces viene la obediencia al llamado de Dios. Una vez que ya el rey de Judá se da cuenta de lo que está demandando nuestro Dios poderoso, pone oídos tanto físicos como espirituales atentos. Y entonces fíjate lo que sucede ahora allí en Ageo 1:12, en esta nueva traducción viviente. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, hijo de Josadat, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios. Yo te invito, la verdad, a que hoy tengas oídos para escuchar lo que dice el Espíritu Santo. Cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo temió al Señor. Empezó a temer al Señor. ¿Cómo? Acuérdate que la palabra temer al Señor no es de miedo, sino de respeto, sino de honra. Decir, verdaderamente voy a hacer un análisis. ¿Será que yo
Necesito entonces enfocarme en el plan poderoso de mi Dios en lugar de los planes míos. ¿Qué va a pasar con mis planes, Señor? Entonces, ¿es malo que yo quiera prosperar? ¿Es malo que yo esté enfocado? Y el Señor te dice, no, no es malo. Lo que está mal es que tú te olvides de mi presencia en tu vida, que tú te olvides de que yo gobierno el mundo, que tú te olvides que yo tengo mejores planes que en los tuyos, iglesia amada. Tremendo, ¿no? Y entonces en el 14, Ageo 1:14, entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Yeshua, hijo de Josadat, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios. Comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Dios de los ejércitos celestiales, el 21 de septiembre del segundo año del reinado del rey Darío. Mira, ¿sabes por qué se enfocaron ellos en eso? Porque se dieron cuenta que efectivamente había mucho desgaste en su vida, había tal vez enfermedades, había desánimo a veces, había, ¿verdad?, en situaciones donde la gente te decía, oye, estás desgastándote mucho, estás desgastando a tu propia familia, mira, estás muy afanado por eso, mira, por favor recapacita y voltea a ver a tu Dios poderoso. Cuando ellos se dieron cuenta que verdaderamente, por mucho que ellos quisieran esforzarse de manera personal, no es suficiente el recurso económico, el financiero, y entonces había un desgaste tremendo en el pueblo de Dios, hermano. Y el Señor siempre avisa para avisarnos posibles enfermedades, porque tú sabes que el afán produce en muchas ocasiones una ansiedad y un estrés que nada tiene que ver con los hijos de Dios. Por eso hoy en Mateo nos dijo el Señor, esos son asuntos de la gente que no me conoce, iglesia amada. Ustedes me pertenecen, son mi pueblo amado. ¿Saben? Enfóquense en mí, busquen primeramente mi reino y mi justicia, y yo voy a satisfacer todas las necesidades que de otra manera ustedes les va a llevar un desgaste físico, ¿verdad? Y finalmente no va a haber bendición, porque el Señor, ¿sabes? Sabe lo que nos conviene, y eso no nos conviene. Así es que mucho ojo, iglesia amado, porque a lo mejor dices, sí, cómo no, y entonces cómo voy a pagar mis deudas, y entonces cómo voy a hacer un futuro para mí y para los míos. Fíjate bien la primera pregunta: ¿cuándo has invertido verdaderamente en el reino de los cielos? ¿Cuánto te has endeudado inclusive? Ay, esa pregunta es tremenda. Me acuerdo mucho que al inicio, ¿verdad?, como cristiano, mi pastor amado Guillermo nos decía, ¿cuántas veces, iglesia, nos hemos endeudado por el Señor? No, las deudas no son buenas. No, mira, ¿cuántas veces realmente has puesto todo el interés para que la casa de Dios o iglesia sea una iglesia referente en el lugar donde está, en el mundo y en nuestro país, y para tu familia y la mía? ¿Cuántas veces, iglesia, verdaderamente hemos invertido en la iglesia? Y no me digas, porque a veces son destellos, ¿no? Hay muchos que obviamente tienen un corazón que en cualquier momento, pastor, ¿qué se ofrece en la iglesia? ¿Qué hay? ¿Qué hay con estos hermanos? ¿Cómo podemos colaborar? Etcétera, etcétera, ¿no? Y es que, ¿sabes? Mucha gente piensa, oye, el Señor Jesús fue austero, el Señor Jesús se manejaba a través, ¿verdad?, vamos, sin recursos, y estamos muy equivocados. Tú sabes que siempre desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay personas, hay hombres, hay mujeres y familias que invierten confiadamente en el reino de los cielos. O sea, en otras cosas, en otras palabras, ponen primeramente a Dios que sus necesidades personales. En serio, mira, vayamos a Lucas capítulo 8, el verso 1 al 3, en esta Reina Valera versión 60. Y espero que el Espíritu Santo esté hablando en nuestras vidas. Escucha, ves. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de los cielos, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas le servían de sus bienes. Wow, qué hermoso es esto. Qué ejemplo de vida, ¿no? Siempre las hermanas, siempre las mujeres, la verdad.
Qué ejemplo de vida cuando esas mujeres también entusiasmaban, motivaban a sus esposos que estaban percibiendo y que tenían recursos importantes. ¿Qué les decía seguramente estas mujeres? Mira, nuestra vida está bien, pero vale la pena invertir en el ministerio de Dios, este hombre llamado Jesús. ¿Sabes? Vale la pena. Él hace o se realizan cosas que jamás se habían visto y que ninguna religión las puede realizar. ¿Tú sabes cuánta gente invertía en el ministerio de Jesús? ¿Cuántas personas, cuántas familias agradecidas después de que Jesús sanaba a un cojo, después de que Jesús levantaba de la vida a un muerto, después de que Jesús traía esperanza en lugar de desdicha, después de que Jesús traía libertad en lugar de cautiverio, hermano? Y muchas de las personas que invertían ni siquiera eran, ¿verdad?, beneficiarias directas de estos milagros, sanidades y prodigios, sino simplemente les caían cuenta y decían: vale la pena en invertir en el plan de este hombre llamado Jesús de Nazaret. Vale la pena, porque sabes, el Señor movía una economía importante. El Señor movía y siempre la ponía a disposición de los demás. Por eso ese joven rico, ¿te acuerdas? Cuando llegó y le dijo: ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Qué le dijo? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. O sea, comparte lo mío. Ven, invierte en mi casa, invierte en mi reino, para que veas la diferencia de vivir invirtiendo en mi casa con respecto a los fines y los planes que tengo para la humanidad. Qué hermoso es esto cuando uno empieza, o el Espíritu Santo empieza a hablar a la vida de una persona, hermano. Y mira, vamos a ver dos situaciones el día de hoy. Vamos a ver dos casos para que veas lo que Dios, cómo se manifiesta en dos personas que conocen de Dios, dos personas que pusieron, ¿verdad?, su atención en este Dios poderoso, pero que hubo diferencia en ellos. Mira, vamos al libro de Nehemías, acompáñame al verso número 2, el verso 1 en adelante, allí en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a ver cómo Nehemías va a Jerusalén. ¿Te acuerdas de esta historia? Que de repente, ¿verdad?, Nehemías trabajando en el palacio del rey, en un puesto sumamente importante como copero del rey, o sea, él cuidaba la seguridad del rey. ¿Tú te imaginas toda la influencia que tenía en el rey y en su propia familia, en su esposa alrededor? Ha de haber sido increíble la influencia de Nehemías. Ha de haber sido un hombre con una buena vida, con una vida excelente, con un buen salario, con comodidades, con prestigio, hermano. Y de repente, ¿qué pasa allí en el capítulo 1? Llega la gente, ¿verdad?, de Jerusalén y le dice: ¿te acuerdas del pueblo de tus padres, de tus antepasados? Sí, estamos en ruinas. El remanente que quedó, estamos totalmente destruidos. No tenemos casas, estamos a la intemperie. O sea, hay una gran necesidad tremenda. Tremendo es esto. Y entonces, ¿qué hace Nehemías? Se conduele por ellos, se pone en sus zapatos, se pone por otros, como hemos predicado a veces. Y dice Nehemías: wow, no puede ser. Y lo primero que hace Nehemías es va, ora y ayuna para que Dios le revele qué es lo que puede hacer por este pueblo de sus antepasados. Wow, Señor. Y entonces tú sabes lo que hace en esta oración hermosa. Le pide perdón a Dios, se incluye él, dice: perdónanos, Señor, porque hemos pecado, hemos hecho lo malo, etcétera. Pero tú nos has dicho que cuando nos arrepintamos, tú vas a rescatarnos de donde estemos. En fin, empieza a hacer una oración, un ayuno. Empieza, hermano, a dar parte de su tiempo, de su vida y de sus recursos para poder interceder por ese pueblo de sus antepasados, por Jerusalén. Y entonces él llega, después de haber orado, después seguramente de hecho planes, presentarse primero con el Señor y después con su rey. Y fíjate en el capítulo 2 como dice Nehemías 2 del 1. A comienzos de la siguiente primavera, en el mes de Nisán, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, le servía el vino al rey, y como nunca antes había estado triste en su presencia, me preguntó, o sea el rey: ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo, debes estar profundamente angustiado. Entonces quedé aterrado, pero le contesté:
viva el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Tremenda declaración, ¿no? Imagínate nada más que tú seas el hombre de toda la confianza del rey, de su familia, y además seas encargado de la seguridad y tu rostro esté cabizbajo. O sea, que aparentemente él sintió terror, porque si el rey dijera estás enfermo, estaba su esposa a un lado, seguramente la esposa ¿qué haría? Mira, ¿sabes qué? Trátalo bien, es un hombre bueno, pero no me puedo exponer, no puedo exponer tu salud, rey. ¿Por qué? Porque de ti dependemos todo este pueblo, pero además nuestras generaciones. Y entonces por eso el favor de Dios, después de haber orado Nehemías y de haberlo buscado, estuvo presente. ¿Y qué le dijo entonces el rey? Oye, me doy cuenta, porque estaba su esposa a un lado, que esto no es una enfermedad, sino tú tienes una congoja, a ti te pasa algo que te angustia, por favor cuéntalo. ¿Te das cuenta? Como inmediatamente no fue una enfermedad a los ojos del rey, y eso tranquilizó también a su esposa y a la corte, los que estaban ahí. Wow, tremendo, ¿no? Y entonces, ¿qué fue lo que contestó Nehemías allí en el verso 3? Vive el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad de mis antepasados está en ruina? Wow. El rey preguntó, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Qué palabra tan excelente. Después de orar al Dios del cielo, contesté, o sea, le dije, Señor, dame gracia de lo que ya te pedí, seguramente en intimidad, y lo vuelvo a hacer. Si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. El rey, con la reina sentada a su lado, preguntó, fíjate lo que preguntó, ¿sí? ¿Cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuánto piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a su petición. Y aquí la pregunta que yo compartía con algunos hermanos hermosos aquí en esta iglesia Valle: ¿cuánto tiempo tú crees que tenía Nehemías, dada la situación que estaba viviendo? Primero, la urgencia de los antepasados, ¿verdad? Segundo, el deseo ferviente de ir y ayudar, ¿verdad? Hacer un poquito sus planes y meterse en los planes de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque él vio el poder que Dios le dio cuando tenía el favor del rey y de la reina a un lado. Y entonces él dijo, wow, este es un plan no mío, sino es un plan de Dios. Aquí otra persona que hubiera dicho, bueno, pues lamento mucho, quieren una ayuda, se las doy, miren, tengo estos recursos importantes, invierto, pero realmente involucrarse en el plan de Dios, qué tremendo y qué señorón este Nehemías, ¿no? Wow, Señor, yo sé que lo tienes en tu gloria, Señor, disfrutando de tu presencia junto con los suyos, Señor. ¿Cuánto tiempo estarás fuera? Y sabes, cuando piensa regresar, después de decirle cuánto tiempo, ¿qué dijo el rey y la reina? Adelante. Y sabes, muchas veces pensamos, a lo mejor le pidió 1 año, 2, 3. No, mira, no podría ser un tiempo tan largo. Sabes, vuelvo a repetir, porque la seguridad del rey, de su familia y de su pueblo estaban por encima de todo lo que podría representar Nehemías para él. Pero con la gracia de Dios las cosas son totalmente diferentes. Seguramente él tenía un tiempo, al de haber dicho al rey 6 meses, 3 meses, una cosa de esas, hermano, ¿verdad? Para poder realizar todo lo que él le esperaba más adelante. Y escucha bien esto, la pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles son actualmente los planes que tú tienes para tu vida? Y muchas veces decimos, y ya los presentaste delante de Dios, y es que mira, es bueno presentarlos delante de Dios. Hoy te digo algo mucho mejor que eso. ¿Sabes? Te invito, iglesia amada, personas y familias, donde quiera que me estés escuchando, me escuches por favor. El plan mejor para invertir tu vida, no nada más tus recursos, no nada más tu energía, no nada más tu talento, es en el plan de un Dios precioso, que es todopoderoso, hermano. De verdad, ¿cuántas veces te has endeudado, hermano, invertido para invertir en la casa de tu Dios, en iglesias, hermano? ¿Cuántas veces, iglesia amada? ¿Cuántas veces? Mira,
Sabes, muchas veces andamos afanados, te digo, no, yo quiero planes, ¿a poco el Señor está en contra? No, el Señor lo que tú deseas es que tú prosperes en todo, así como prospera tu alma, hermano. Pero fíjate bien este mensaje de esta noche, hermano. Vemos a un Nehemías, a un hombre dispuesto, hermano, ¿a qué? A invertir en el reino de los cielos. Ahí en Nehemías 2, en los versos 7 dice: además le dije al rey, si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates, indicándoles que me permitieran bajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. Además le ruego que me dé una carta dirigida a Safá, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera. La necesitaré para hacer vigas para las puertas de las fortalezas del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. ¿Qué le estaba diciendo entonces aquí Nehemías? Todo un plan que Dios le reveló. ¿Sabe? Necesito cartas, necesito su poder, necesito su influencia para que se me abran las puertas y yo pueda en breve regresar a mi trabajo, y no sin antes cumplir los planes de un Dios poderoso. En el 9 dice: cuando llegué ante los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates, les entregué las cartas y obviamente, ¿verdad?, se le abrieron las puertas. Pero fíjate lo que pasa antes aquí, por favor, iglesia. Vamos a lo siguiente. Cuando llegué, ¿verdad?, dice en el 10, ahora bien, cuando Sanballat el horonita y Tobías el oficial amonita se enteraron de mi llegada, se molestaron mucho porque alguien había venido para ayudar al pueblo de Israel. Claro, tenían envidia, pero también ya tenían negocios, ¿sabes? Ya tenían estrategias para vivir y explotar, o simplemente para vivir de las necesidades de un pueblo carente y sin recursos, y aún así estar ahí. Entonces, siempre para cuando el Señor te invite a que participes de lleno en su plan, ¿verdad?, de vida, siempre va a haber oposición, hermano. En Nehemías 2:16 dice: los funcionarios de la ciudad no supieron de mi salida, ni de lo que hice, porque aún no les había dicho nada ni nadie sobre mis planes. Todavía no había hablado con los líderes judíos, los sacerdotes, los nobles, los funcionarios, ni con ningún otro en la administración. Pero ahora les dije: ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por el fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron: sí, reconstruyamos la muralla. Así que comencemos la buena obra. Tremendo, hermano. ¿Sabes que cuando Dios anima verdaderamente el corazón de la gente, es cuando esta prédica, cuando esta palabra se empieza a vivir? Se empieza a ver que hoy el Señor nos está invitando a ti, a mí, de cualquier parte donde seas del mundo, de verdad, familia, personas que vienen alimentándose de esta palabra en Valle. Cuando tu corazón se empieza a encender para contribuir de alguna manera para la obra que se está levantando aquí, entonces Dios empieza a obrar de una manera poderosa. ¿Qué les dijo a ellos? Animen su corazón. Miren, el Señor me llevó primero a dolerme, oré, ayuné y me puse en manos del Señor, pedí perdón, lo necesario, y después seguramente, ¿verdad?, les comentó, hice mis planes, dije: Señor, dame gracia. ¿Y qué creen? El rey, que difícilmente me suelta por mi tipo de puesto que tengo y por mi importancia y la función para él, para su reino y para sus generaciones, me permitió, iglesia amada. ¿Qué haría esa vez, hermano? ¿Cómo ves esta bendición? ¿Cuántas ocasiones el Señor no te usa y dices: esto no se va a dar, no me va a dar el recurso en mi trabajo, el tiempo, y el Señor abre puertas donde no las hay? Tremendo con Nehemías, ¿no? Y sabes, siempre hay oposición. Tú sabes que sus opositores se opusieron 6 veces con mentiras, diciéndole, mandando personas: el Señor me dijo que te detengas, que te van a apresar, etcétera. Pero ¿sabes en qué tiempo él terminó la obra? Allí en el capítulo 6 de Nehemías tú la puedes ver, en 52 días. En 52 días fue levantado el entusiasmo
Y entonces sus enemigos se quedaron con la boca abierta. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho aquí en Valle: tú camina, no, es que no va a poder, pastor, por esto, hermanos, esto es una locura, ¿cómo es posible que nos estén involucrando? Y entonces el Señor lo hace de manera sobrenatural, a pesar de tus necesidades. Pero ¿sabes lo mejor de todo? Es cuando tú y yo nos enfocamos a lo que Dios está diciendo. Mi casa necesita inversión, y tú inviertes en el mejor plan de Dios. Entonces Dios cubre tus necesidades y no tienes por qué estar afanado y no tienes por qué estar preocupado, iglesia amada. Este es algo que solamente se puede concebir a nivel espiritual, hermano. Wow. Los trabajadores completan la muralla en 52 días. Por supuesto, hay gente que de repente le dijo a Nehemías: yo sí estoy contigo, y alguien dijo: yo no. Ok, los que no, ni siquiera los tomaron. Adelante, déjanos invertir en el reino de los cielos a nosotros. Y mira, en Primero de Reyes, y casi estoy terminando este mensaje, iglesia amada, en Primera de Reyes capítulo 10 verso 1 a 9, en esta Nueva Traducción Viviente dice: cuando la reina de Saba se enteró de la fama de Salomón, fama que honraba el nombre del Señor, fue a visitarlo para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén con un gran séquito de asistentes y una enorme caravana de camellos cargados con especies, grandes cantidades de oro y piedras preciosas. Cuando se presentó ante Salomón, habló con él acerca de todo lo que ella tenía en mente. Salomón tenía respuestas para todas sus preguntas, nada le resultaba demasiado difícil de explicar. Cuando la reina de Saba se dio cuenta, ¿verdad?, de lo sabio que era Salomón, y vio el palacio que había construido, quedó atónita. También estaba asombrada por la comida que se servía, ¿verdad?, en las mesas del rey, por la forma que estaban organizados sus funcionarios y la ropa espléndida que usaban, por los coperos, por las ofrendas quemadas que ofrecía Salomón. Entonces la reina exclamó: todo lo que oí en mi país acerca de tus logros y de tu sabiduría es cierto. Yo no creía lo que se dijo hasta que llegué aquí y lo vi con mis propios ojos. De hecho, lo que había oído no refleja ni la mitad. Tu sabiduría y tu prosperidad superan ampliamente lo que habían, ¿verdad?, lo que habían dicho. Qué felices estar tu pueblo, qué privilegio para tus funcionarios estar aquí en tu presencia día tras día, escuchando tu sabiduría. Alabado sea el Dios quien se deleita en ti, ¿verdad? Y te ha puesto en el trono de Israel. Debido al amor eterno del Señor por Israel, te ha hecho rey para que puedas gobernar con justicia y con rectitud. Mira nada más, en estas dos versiones, la versión de Nehemías y la versión del famoso rey Salomón, ¿te das cuenta cómo de repente la reina de Saba era una mujer que necesitaba respuestas para su reino? Y como mujer empezó a investigar y le llegó la noticia de que el hombre llamado Salomón era un hombre tan sabio que tenía las respuestas. Digo, necesito ir a ver a este hombre. Y llegó con ofrendas y llegó con recursos. Obviamente no puedes llegar con las manos vacías cuando tú vas buscando respuestas para salir adelante en tu vida. Y se encontró con un hombre excelente, con un hombre increíblemente sabio. ¿Qué dijo la reina de Saba? Después seguramente de hacer un plan, después seguramente de escribir todas las necesidades de su pueblo, podemos decir: en mi ciudad la gente muere joven por estas enfermedades, los matrimonios tienen esto, yo no sé cómo administrar esto, no sé qué medicinas puedo darle a los bebés, tenemos problemas de esto. Y dice la escritura que no hubo nada que el rey Salomón no le contestara, iglesia amada. ¿Te das cuenta qué tremendo? Cuando alguien hace un plan excelente, ¿verdad?, las cosas son diferentes en el mundo. Pero hoy te quiero decir algo. ¿Sabes? Te voy a decir qué pasó aquí con Salomón. Acuérdate, este hombre que primeramente de joven le pidió a Dios sabiduría para gobernar su pueblo, y que se postró y dijo: no quiero riquezas, no quiero que tú venzas a mis enemigos, lo que quiero es que me des entendimiento, sabiduría para gobernar tu pueblo. El Señor lo hizo el hombre más sabio de su tiempo, y además le dio fama, le dio dinero, todo lo tenía Salomón para salir adelante. Pero ¿cuál fue la diferencia, hermano? A fin de cuentas, ¿cómo terminó la vida de Salomón y cómo terminó la vida, ¿verdad?, de Nehemías? ¿Sabes? Nehemías no se enfocó
en sus planes personales, iglesia. Nunca se enfocó en que Dios lo ayudara para salir adelante y estar siempre pidiendo por su trabajo, por su negocio, por su vida. No, él hizo caso a la palabra: busca primeramente mi reino y yo voy a satisfacer todas tus necesidades. Y siempre el Señor da abundancia, iglesia amada. La diferencia es que Salomón usó todos sus recursos para realizar sus propios planes personales, hermano. Todo lo que el Señor lo dio, al fin de cuentas lo usó para engrandecer su casa, para engrandecer su templo, para satisfacer su vida con lujos y con todo, hermano. Y sabes qué desgracia después seguramente de la reina de Saba, porque lo primero que debió de haber hecho Salomón es presentarle a Dios poderoso, y se olvidó porque estaba enfocado en su propia vida, en sus afanes, en disfrutar, es decir, qué bello es la vida así, con todo este lujo. Pero ¿sabes? Nehemías no invirtió en sus propios planes, sino se inclinó por cumplir los planes de su Dios, hermano, en todo momento. ¿Ve la diferencia? ¿Ve lo que Dios está hablando a tu vida y a mi vida el día de hoy? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve, iglesia amada, que tú tuvieras todo lo que te puede satisfacer a través inclusive de pedirle a Dios? Fíjate lo que dice la Escritura en Mateo 16. Vamos, por favor. Mateo 16 dice lo siguiente, ¿verdad? Amén, ¿estamos ahí todos? Vámonos por favor a Mateo 16, el capítulo 16, el verso 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensará al hombre por su alma? ¿Te das cuenta de qué le sirvió a Salomón? Lo podemos analizar ahí en el Eclesiastés, hermano. Él tuvo 1000 mujeres. ¿Te das cuenta? Dice la Escritura que nada se le negó a sus ojos. Él invirtió en su plan, pero se le olvidó que su plan era temporal, iglesia. Y Nehemías invirtió en el plan de Dios perfecto, hermano, que es un plan eterno. Y esa eternidad, no te confundas, empieza desde hoy, si tú quieres, o ha empezado desde que tú te comprometiste a vivir una vida plena con un Dios poderoso. Y escuche bien, iglesia, lo que dice Efesios 1 del 10 al 12 en esta traducción actual. El plan de Dios que se cumplirá a su debido tiempo es poner bajo el mando de Cristo todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Dios nos eligió por medio de Cristo para ser su pueblo, tal como ya lo había planeado, pues Él actúa de manera que todo lo que sucede salga de acuerdo con su voluntad. Nosotros los judíos ya estamos esperando al Cristo desde hace tiempo. Fuimos elegidos para alabarle por su grandeza. ¿Te das cuenta? En este mundo no es para cumplir tus planes, iglesia, es para cumplir el plan perfecto de Dios, porque a través de meterte ahí, el Señor cumple y satisface todas tus necesidades, hermano. Por mucho que tengas recursos, ¿cómo puedes contratar la guardia para que protegieran a los tuyos, a tus hijos, a tus esposas, a ti, a tus generaciones? ¿Cómo podrías hacerle? ¿Cuánto podrías pagar por tu alma, hermano? ¿Cuánto podrías pagar por tener una vida eterna? Si no es más que por Cristo Jesús. Fuimos creados para hacer su voluntad, y su voluntad significa invertir en el reino de los cielos tu vida y la mía, iglesia amada. No se afane, iglesia. Analice este mensaje. Deje de pedir para sus afanes de este mundo, porque son temporales. Invirtamos en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Jeremías 29:11 dice: porque los planes de Dios, o sus planes, son pensamientos de bien para ti y no de mal, para darte un futuro con todos los tuyos, un futuro con esperanza, iglesia. Dios habló a tu corazón. Qué fuerte esta palabra, pero qué clara. ¿Quieres invertir en ti? Te vas a desgastar, hermano. Invierte en el reino de los cielos. ¿Cómo es? Pues invierta. Atrévase a dar un paso, como lo hizo Pablo, como lo hizo Juan, como lo hicieron los apóstoles, como lo hizo esa viuda, ¿te acuerdas? De Sarepta, como lo hicieron hoy en día muchos que estamos siguiendo al Señor Jesús y que nunca nos ha defraudado, porque Él dice: todo aquel que en mí confíe nunca va a ser avergonzado ni defraudado. Romanos 10:11. Amén, iglesia. Dale un aplauso al Señor de donde estés. La verdad te lo mereces, Padre Santo. Amén, iglesia.
Un fuerte abrazo donde estés. Medite esta palabra y deje de perder su tiempo en planes que posiblemente pueden estar majestuosos, pero que son temporales, amado hermano, hermana, donde estés. Le mandamos un abrazo donde me estés escuchando. Y te invitamos, por cierto, el día, fíjate bien, sábado tenemos jóvenes y tenemos familias. Vente a las 7 a familias y mande a sus hijos, acompáñenos a las 6:30 y quédese en la reunión de familia. Tenemos mucho que expresarle de parte de Dios. Y mañana viernes a las 6:30 de la mañana, acompáñenos en una oración mañanera para poder estar hablando con un Dios poderoso. Y te esperamos el domingo, iglesia, en los servicios a las 9 y a las 12. ¿Sabes? Tenemos invitado especial este domingo próximo aquí en Valle. Tenemos un pastor que viene lleno de ganas de transmitir el mensaje poderoso que Dios le dio para tu vida y para mi vida. Así es que invite a alguien. Viene el pastor, ¿verdad? Jorge Enríquez, muy deseoso de hablarnos lo que tiene Dios para nosotros en este lugar. Así es que no se lo pierda. Nos vemos en forma presencial, ya te dije, a las 9 o a las 2. Trae a alguien. Dios con nosotros. Hola iglesia, te queremos hacer una atenta invitación. Recuerda que tenemos bautizos el día 13 de julio. Va a ser en Tepozotlán. Estamos muy contentos, estamos a la expectativa, estamos gozosos por lo que se va a llevar a cabo. Recuerda reservar tu lugar con Fabiola y también recuerda que te puedes acercar conmigo para darte las fechas acerca del bautismo. Bueno, estamos contentos.